A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Bienvenidos a la segunda temporada de Rompecabezas, una serie podcast en temas de salud mental de la Universidad Cooperativa de Colombia. Nos encontramos el día de hoy con Juan David Higuita, psicólogo y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia. Buenos días, Juan David, ¿cómo estás? Hola, buenos días, yo soy bien, muy gracias. Muchas gracias por la asistencia. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es precisamente tu área de especialidad. Dentro de las 54 divisiones actuales de la Asociación Americana de Psicología, y cuando hablamos de divisiones hacemos referencia a campos de aplicación y de trabajo de la psicología reconocidos hasta el momento, hay un campo en particular que se conoce como la psicología de la salud, que en teoría se encarga principalmente de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud en los seres humanos. Parece ser que este campo a su vez tiene unas especialidades o subespecialidades, una por enfermedad grave que se identifique en la medicina, ¿cierto? Y una de esas enfermedades muy conocida es el cáncer, que solamente en el 2020 causó hasta 1.4 millones de muertes, según la Organización Panamericana de la Salud. Esto nos lleva entonces, Juan David, a ciertas preguntas. Y la primera es, ¿cómo se llama esa especialidad de la psicología de la salud que trabaja con el cáncer y en qué consiste? Ok, José, mira, una de tantas, como muy bien lo dices, la que tiene relación con una, a su vez, especialidad médica que se llama oncología, es justamente la psicooncología. Okay. La psicooncología sería aquella especialidad en donde se unen dos conocimientos, ¿cierto? Eso, ahí es cuando aplicamos los elementos de interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, porque se toma una especialidad médica como la oncología y cuál es el aporte que le puede dar el conocimiento psicológico al tratamiento de personas que hayan sido diagnosticados con enfermedad oncológica. Sin embargo, no es la única. El trabajo es tan distinto, las formas son tan distintas y aplicadamente de forma especializada que también vamos a encontrar otras subespecialidades que han venido apareciendo, han tenido desarrollos tan grandes y tan eficientes como la psicooncología. Para darte, por ejemplo, solamente dos. La enfermedad coronaria. Entonces allí tenemos la psicocardiología, por ejemplo. O, por ejemplo, algo que se ha denominado la psicoprofilaxis quirúrgica, que es todo el trabajo de prevención, promoción y tratamiento antes, durante cuando es posible y después de cualquier tipo de intervención quirúrgica. En realidad, la dispersión ha sido importante según las necesidades de cada uno de los campos, pero sí, la psicooncología quizás sea uno de los pioneros y de los más grandes y establecidos en el día de hoy. Perfecto. Y dentro de todo esto que nos estás mencionando, ¿cuál sería el rol del psicólogo? Bien, como con todo psicólogo que intenta aportar desde el conocimiento a cualquier otro tipo de saber o de campo aplicado, pues siempre es aportar todo lo que la psicología ha podido desarrollar, tanto teóricamente como técnicamente, ¿cierto? Y sobre todo a partir también de la investigación que se hace en psicología en estos campos, pues para las necesidades de esas especialidades de otros campos y saberes. Entonces, en el caso de la psicooncología en particular, pues el oncólogo se encarga de todo lo que tiene que ver con el tratamiento específicamente médico de los neoplasmas, ya sean estos digamos que diagnosticados de diversas maneras, en distintos niveles, en distintos lugares del cuerpo, y le pide, hace algo así como si la psicología le aportara pues las afectaciones que un diagnóstico de cáncer pues tiene en la psicología de un sujeto. Sobre todo, yo sé, porque desde el punto de vista del campo grande, que sería la psicología de la salud, para poder que este campo hubiese tenido el desarrollo que tiene a nuestros días, hubo que trascender el paradigma mente-cuerpo. Ese trascender ese paradigma implica pues que no hay la posibilidad solamente de atender un aspecto de la enfermedad biológica y, por ejemplo, dejar de lado todo lo que tiene que ver con lo psicológico y social. De ahí viene esa famosísima palabra compuesta biopsicosocial, y hace parte de la trascendencia del dualismo mente-cuerpo para comprender que el médico oncólogo se sirve bastante del uso de la psicología para comprender la dimensión psicológica. Perfecto. Y de otros profesionales, por ejemplo, en el ámbito de lo social. Allí tendríamos el trabajador social, por ejemplo, y otros tantos actores. Perfecto.
Cuando uno lee un poco sobre el tema, según la teoría, parece ser que lo que se haría desde la psicología sería dotar a la persona o al paciente de ciertos recursos emocionales para poder sobrellevar ese diagnóstico que le haya sido dado, ¿cierto? Pero ¿cómo puede ayudar el psicólogo a poner en marcha esas estrategias emocionales a pesar de la frustración y el dolor que está sintiendo una persona? Ok, bueno, ahí tenemos que hacer una división importante y es, nosotros siempre, por una tendencia que no sé de dónde sale, pues siempre somos muy prospectivos en el sentido positivo, ¿cierto? Por ejemplo, dotar a las personas de herramientas para que le hagan frente a algo. Sin embargo, en psico-oncología vamos a tener al menos una gran división y son los pacientes que tienen diagnóstico oncológico pero que tienen opción de cura. Ok. O los pacientes que tienen un diagnóstico oncológico pero que no tienen opción de cura. O sea, son pacientes que entran entonces en todo el protocolo de cuidados paliativos. Ya. Entonces, eso cambia enormemente el acompañamiento que pueda hacer un psicólogo. Ahora bien, se trata de dotar al otro dependiendo de la necesidad del paciente, ¿cierto? Un paciente, por ejemplo, que tiene opción de cura y que va a tener unos tratamientos, algunos más invasivos que otros, quizás el más famoso la quimioterapia, la radioterapia, la yodoterapia o intervención quirúrgica para extraer el neoplasma, muy posiblemente requiera del psicólogo que le pueda, como tú muy bien lo dices, entrenar o dar herramientas para que se adapte al tratamiento, para que tenga adherencia al tratamiento, entre otras necesidades. Pero si fuera un paciente que está en periodo terminal, pues allí no hay un asunto de dotación de herramientas, sino de acompañar unos sucesos emocionales, unos sucesos cognitivos, unos sucesos comportamentales que se ponen en marcha pues ante un asunto absolutamente enorme para el ser humano, y es estar a puertas de lo que se ha denominado, de alguna manera muy poético, el gran misterio, de lo que no sabemos. Que sería la muerte en sí. Perfecto. Entonces, desde tu punto de vista y desde toda la experiencia que tú has tenido con este campo y frente a esta situación, ¿cuál debería ser la posición que asume un psicólogo cuando acompaña a otro ser humano en este proceso de muerte o enfermedad? Ok, voy a decir dos características que no se ven mucho en el lenguaje coloquial de los psicólogos, pero que empiezan a estar en la literatura de manera más presente cada vez. Lo primero es que hay que actuar con absoluta honradez, y eso es una palabra que, como te digo, no aparece mucho en el lenguaje de los psicólogos. Sí. Honradez. ¿A qué hace referencia con honradez? La honradez hace referencia a considerar los límites propios de nuestro saber, a no exagerar las posibilidades que tenemos, a no crear falsas expectativas. Perfecto. Como en una sola frase, todo va a estar bien. No sabemos si va a estar bien. El dolor, por ejemplo, no depende de si vos pensás bien o estás equilibrado emocionalmente. El dolor es el dolor. Entonces hay que actuar con mucha honradez de nuestras posibilidades y de nuestros alcances. Y el segundo es que hay que actuar de alguna manera con un mecanismo de defensa, Joseph, que se llama altruismo. ¿Sí? ¿Y a qué hace referencia? Y el altruismo es un interés honesto, es un interés transparente, es un interés espontáneo por el otro. Ya. Independiente del momento en el que esté. ¿Qué quiero decir con esto? Tú te puedes encontrar con un paciente que está con ira, que se comporta de forma violenta, que no habla, ¿cierto? Y aún así el psico-oncólogo tiene que estar presente, disponible, esperando. Y ahí voy a decir un asunto que a veces es muy subversivo, Joseph. Sí. Los recursos del paciente son los recursos que tiene para hacerle frente al tema. A esa situación. Le gusten o no le gustan al psicólogo. Te voy a decir uno muy común: rezar. El paciente reza y el psicólogo acompaña. Si eso le parece que puede mejorar la relación de confianza con el paciente y que me puede permitir a mí estar en unos momentos de intimidad importantes para hacer compañía de ese paciente en su proceso de morir, pues se reza. ¿Sí? Y en ese sentido, eso es muy subversivo, digamos, en términos de lo técnico. Claro. Pero pues en los límites de nuestros retos es donde encontramos algunas posibilidades que no están en la literatura, por ejemplo, que no están necesariamente en la teoría, y que vale la pena hacer vías de investigación para saber eso, qué peso tiene en el acompañamiento, por ejemplo, de estos casos. Perfecto. Y una última pregunta, Juan David. A todas aquellas personas que nos estén escuchando en este momento y que tengan algún diagnóstico de enfermedad o ya un diagnóstico terminal, ¿dónde pueden acudir si necesitan mayor acompañamiento psicológico? Pues de una manera, si se quiere, pues como muy optimista, digamos, ¿cierto? Sí. Las clínicas especializadas en enfermedad oncológica tienen servicios de psicología. Perfecto. Y si bien hace algunos años las personas que estaban allí estaban aprendiendo porque no estaban formadas, hoy ya tenemos personas especialistas en el tema que tienen la suficiente formación y que atienden esto de manera pues bastante adecuada.
Tenemos también que algunas EPS tienen un servicio absolutamente muy eficiente del trabajo con pacientes oncológicos y con pacientes terminales en general. De hecho, no solamente en hospitalización, sino en casa, ¿cierto? Y son proyectos pioneros, programas pioneros a nivel mundial. Para contarte uno, y si es posible decir, pues una de las EPS, sí. el servicio, por ejemplo, de oncología de salud en casa de Sura es pionero en el mundo en el tema. Y ahí tenemos gente especializada, grupos interdisciplinarios, eso funciona de una manera maravillosa. Pero la persona del común debe saber que puede acercar y que puede tener el acompañamiento de un psicólogo y no necesariamente de un psicooncólogo en el ámbito de lo clínico y en el ámbito, por supuesto, de un psicólogo de la salud. Ambos profesionales en esos campos deberían tener las capacidades como para orientar y acompañar un proceso o hacer las derivaciones correspondientes. Perfecto. Y profesor, muchísimas gracias por el tiempo y por las explicaciones del día de hoy. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación, Joseph. Muchas gracias a ti por tu conexión. Esto fue Rompecabezas, episodio 3, temporada 2. Quien te habló fue Joseph Flores. Chao, chao. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.